gran cantidad de normas. Y es realmente así. Basta que uno deje este tema algunos días para dedicarse a otros temas que son urgentes y ya uno se da cuenta de lo que cuesta retomar la temática. Bueno, entonces tenemos tres grandes grupos, digamos. El primero, el contexto en la emergencia ocupacional y algunas citas de jurisprudencia, el contrato de trabajo durante el aislamiento, una síntesis de medidas de asistencia que no las voy a comentar, las dejo para la lectura, por eso las señalo como anexo, algunos efectos sobre la liquidación de haberes y unas humildes propuestas, entre tantas otras que se pudieran hacer, pero tratando de ser lo más práctico posible. Dentro de las medidas de emergencia para tratar de morigerar la desocupación de los trabajadores, se ha avanzado, yo diría en tres. La primera, de alguna manera imposibilitar las suspensiones. Dentro de las suspensiones tenemos las suspensiones que son sin goce de sueldo, las que ya estaban previstas en la Ley de Contrato de Trabajo. También reflotar de alguna manera una figura que estaba en la Ley de Contrato de Trabajo, pero que estaba acotada a determinados plazos. Bueno, utilizar esa figura para tratar de sobrellevar los efectos de la pandemia. Tenemos un segundo grupo de medidas relacionadas con los despidos y con la doble indemnización en los casos que se pueda despedir a una persona. Y finalmente, una mención necesaria que debemos hacer a la posibilidad de que existan prestaciones no remunerativas desde el momento que una de las herramientas que se ha visto reflotada es la del 223 bis. Haciendo una síntesis del primero de los temas en materia de suspensiones, yo les sintetizo en este cuadro prácticamente cuál es la situación actual. Tenemos ya 4 decretos, el 329, el 487, el 624 y el reciente 761, que lo que hacen es suspender las posibilidades que tiene el empleador cuando se encuentra en dos situaciones, básicamente. Falta o disminución de trabajo, que está prevista en el artículo 220 de la ley, o fuerza mayor. La fuerza mayor, yo la describo en una diapositiva que voy a pasar por alto, es prácticamente muy difícil y hay muy poca jurisprudencia en la cual el empleador ha podido demostrar que se encontraba delante de una causa de fuerza mayor. Pero bueno, esos son los dos supuestos que ya contenía la Ley de Contrato de Trabajo y que tenían una limitación en cantidad de días. La falta o disminución de trabajo tiene un máximo de 30 días y la suspensión por fuerza mayor un máximo de 75 días. Luego la ley, en el artículo 222, establecía un máximo, llamémoslo así, por todo concepto en materia de suspensiones, sea por una causa u otra, y lo establecía en un máximo de 90 días. Esta suma de 4 decretos lo que hacen es prohibir la aplicación de estas posibilidades que brindaba la ley, o sea, la prohibición de suspender, pero admite la posibilidad de suspender mediante el pago de una prestación que vamos a ver tiene determinadas categorías. Ahora, hacía falta, además de un decreto que suspenda, que en este caso son los 4 que estamos viendo en la columna central, otro decreto que dijera que los límites máximos establecidos en la ley, en cantidad de días, pasaban a segundo plano mientras durara la pandemia. Bueno, eso es lo que hace el DNU 529, que dice los 30 días máximo que había en el caso de falta o disminución de trabajo, o los 75 para fuerza mayor, o los 90 por todo concepto, en realidad no van a aplicar mientras dure la pandemia. En lo que es la suspensión con goce, sabemos que tenemos el 223 bis, y la ley se refiere a poder pagar una prestación que normalmente es menor al salario real y solamente contribuir a la obra social, más allá de que después vamos a ver que esto se altera a través del marco regulatorio. Por supuesto, la suspensión por sanciones disciplinarias se mantiene inalterable. En materia de despidos, sí. Disculpe que lo interrumpa. Estamos recibiendo la presentación con unas sombras. No sé si tiene el chat abierto o alguna ventana que pueda estar tapando la presentación.
No, yo veo que como Ahí que hay justo, gente que ingresa a la sala de espera y me pregunta a mí si la admito o no la admito. No sé si ahora es eso. perfecto. Ahí salió. Y después puede ser que tenga el chat abierto también. Es otra ventanita. A ver, Es un poco más arriba donde está verificación de estado. chat. No, un poquito más arriba. Ahí está haciendo sombra. Ahí donde tiene el mouse. Eso está Ahí, haciendo sombra. ahí se fue. Sí. Ahí se fue. Bueno, sigo viendo igual gente que entra a la sala de espera, Sí, pero sí. desaparece eso. Bueno, ahí, Perfecto, ahí gracias. mejoró. Sí, sí, ahí Bueno, mejoró, muchas gracias. gracias, Miguel Ángel. Por favor. En materia de despidos, tenemos la misma situación, tenemos estas 4 normas que vienen prorrogando así como en una parte impiden o prohíben la suspensión por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, en el caso de los despidos prohíben también el despido sin causa, es decir, despido sin causa, despido por falta o disminución de trabajo o despido por causa de fuerza mayor, con el mismo rango temporal que lo hace estas normas respecto de las suspensiones. Ahora bien, hoy a la mañana fue señalado y es correcto y comparto, hay que tener muy en cuenta la observación que hizo la doctora Cabrini respecto de que los últimos 2 decretos, el 624 y el 761, de alguna manera ya están tratando de desarmar este esquema, despejando la situación hacia el futuro. Porque tanto el 624 como el 761 establecen que, digamos, no se van a aplicar para las contrataciones laborales que se efectúen a partir de la vigencia de estas 2 normas. Es como una forma de decir, las contrataciones que venían de antes quedan bajo estas prohibiciones, pero las que se empiecen a concertar a partir del 624 y del 761 no tienen esta prohibición. En materia de doble indemnización, la fecha que tenemos de límite es la del 6 de diciembre del 2020. Hoy por la mañana discutimos o debatimos o compartimos ideas respecto de cómo se superponen estos dos institutos. Por un lado, la doble indemnización, ¿qué sentido tiene si por otro lado tenemos una norma que directamente lo prohíbe? Bueno, por las mañanas se comentó este tema. Yo creo que primero que una norma salió antes que otra. La doble indemnización salió mucho antes que se declarara la pandemia. Ya había una situación crítica en materia de ocupación laboral y por lo tanto esa es una de las explicaciones. La otra explicación que yo encuentro es que de alguna manera, y como se dijo hoy a la mañana, el despido está prohibido, pero si de alguna manera igualmente se ejecuta, bueno, que el trabajador tenga una herramienta para poder negociar su salida. Y de hecho esto ocurre, porque cuando no se puede despedir, pero de alguna manera se termina cerrando un mutuo acuerdo, bueno, creo que el trabajador tiene esta herramienta como para negociar los montos que va a poder establecerse en ese mutuo acuerdo. En cuanto a la doble, entonces, esto ya se ha hablado en la exposición de los trabajos, cuáles son los rubros que comprende, que son aquellos que están directamente relacionados con la extinción, no así los que no tienen que ver propiamente con una extinción, como la indemnización por vacaciones no gozadas o incluso el periodo de prueba. Y también la aplicación para el caso del personal agrario y para el caso del personal de casas particulares, no así para la industria de la construcción, y hay un fallo que tenemos en el material. Hay casos especiales donde las indemnizaciones agravadas por maternidad, embarazo, maternidad, dice embarazo, pero en realidad es matrimonio, y estabilidad gremial, tenemos jurisprudencia a favor y en contra respecto de la duplicación, y lo mismo en el caso de las indemnizaciones previstas en la 24013, cuando hay personal no registrado o mal registrado, y lo mismo en la 25323, que ya estas 2 leyes protegen de alguna manera esa situación de falta de registración con una duplicación de indemnización. Con lo cual, lo que se discute en estas causas es si se duplica lo ya duplicado. Y tenemos posiciones a favor y en contra. Las suspensiones con goce, las del 223 bis,
son prácticamente las que estamos viendo, con algunos o muchos inconvenientes en cuanto a la no homologación. Y justamente lo que se hizo para tratar de prever esta realidad de que no se iba a poder homologar la gran cantidad de acuerdos por una cuestión de práctica de la pandemia y de falta de atención, más allá de que se hayan habilitado canales virtuales de parte de la autoridad de aplicación, de primero recomendar qué hacer. Recomendar qué hacer es, bueno, ¿por qué no redactamos una norma y si los empleadores y empleados se ponen de acuerdo bajo diversas condiciones, damos por aprobados o por homologados en forma express, por así llamarlo, los acuerdos que reúnan estas características? Esto surge de estas recomendaciones, de esta reunión que fue cuatripartita entre la CGT, la Unión Industrial, el Ministerio de Trabajo y el de Desarrollo Productivo, y terminaron convirtiéndose en una norma, que es el decreto, la resolución, 397 del Ministerio, que prácticamente convierte como anexo 1 todas las recomendaciones, digamos, de esta reunión previa que había tenido. Hay dos condiciones o dos situaciones que son las que marco en amarillo con atención. Una es que no van a poder ser incluidos bajo la modalidad del 223 bis aquellos que hayan pactado con su empleador que van a trabajar desde el lugar del aislamiento, desde la casa. Sobre esto voy a hacer una consideración más adelante porque me parece que el problema que tenemos acá es que tenemos trabajadores que van a trabajar y que pueden prestar servicios y otros que se quedan en la casa, que también trabajan, pero obviamente no pueden trabajar del mismo modo que si estuvieran en forma presencial. Entonces no hay un 223 bis parcial. O hay o no hay. Me parece que esto es un problema. El segundo problema fue subsanado, que era el de los trabajadores excluidos de asistir al trabajo porque estaban en alguno de los tres grupos. Persona de riesgo, mujeres embarazadas o mayores de 60 años. Esto fue reparado de alguna manera muy recientemente por el decreto 792. Bueno, la resolución, digamos, 397 empezó a funcionar, tuvo una previsión para los primeros 3 meses, luego una prórroga para junio y julio, y yo remarco como dato llamativo, estuve revisando la norma y no veo que la 475 se haya prorrogado, por lo menos con una norma positiva como debiera ser. Con lo cual lo remarco, más allá de que los 223 bis nos van a seguir acompañando varios meses más. Recuerdo el decreto 633, que es del año 2018, donde claramente el Ministerio de Trabajo establece, o el decreto, digamos, el Poder Ejecutivo, establece que el Ministerio de Trabajo no va a homologar ni registrar, bajo el marco de la negociación colectiva, convenios colectivos de trabajo que dispongan sumas no remunerativas, salvo las prestaciones específicas del 103 bis, el comedor de la empresa, etcétera, que desde mi punto de vista es taxativo. Las del 106, que son prestaciones complementarias, las del 223 bis, que está bien, que son las que estamos usando actualmente, y las situaciones previstas en el procedimiento preventivo de crisis. Yo me pregunto respecto del recientemente acuerdo celebrado por las paritarias de comercio, si realmente no colisiona con el decreto 633 o de alguna manera las sumas que dispone este nuevo acuerdo de alguna manera encajan dentro de lo que sería el 223 bis, pero si se refiere a gente que está prestando tareas, claramente creo que no encaja y que colisiona con el decreto. En cuanto a la jurisprudencia, que la dejo para la consulta, con las citas de los juzgados y las fechas, básicamente lo resumo del siguiente modo. Los despidos durante el periodo de prueba, y si bien tenemos un caso que cito que es contrario, pero en general, el despido durante el periodo de prueba es realizable. Quiere decir que la jurisprudencia ha dicho que el trabajador que resulta despedido durante el periodo de prueba no puede argumentar la prohibición del decreto 329. Tenemos estas dos causas que estamos viendo, tenemos esta tercera que está sobre el margen izquierdo de la diapositiva, pero también tenemos una en contra
donde lo que hace el juzgado es ordenar la reincorporación. Pero ojo, tengan en cuenta que en este caso puntual, donde el trabajador estaba en periodo de prueba, el empleador no cursó el preaviso que debió haberle cursado 15 días antes de la finalización del periodo de prueba. Con lo cual esto es crucial acá. Por lo tanto, creo que como consecuencia de esa falta de comunicación de preaviso es que la justicia falla en el sentido de reincorporación del trabajador. Pero si no, creo que mayoritariamente podemos concluir de que durante el periodo de prueba las prohibiciones del decreto 329 no operan porque estamos dentro de un instituto particular. Así tampoco en el caso de un trabajador que accede a la jubilación. Ustedes recuerden que esto está regulado en el artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, y el trabajador que accede a la jubilación obviamente produce la extinción del contrato de trabajo, pero no por eso entiende la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Sala 2 que eso está vedado o impedido por el decreto 329. Con lo cual, el caso de que una persona acceda y se jubile y por ese motivo se extinga el contrato, obviamente no está cubierto por la prohibición que apunta a otra cosa. En la industria de la construcción, como ya había adelantado, este fallo también de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo entiende que es un régimen distinto. Acá no hay una indemnización por antigüedad, este régimen laboral trabaja distinto, constituye un fondo, digamos, de cese, y por lo tanto, cuando la obra termina, lo que hace el trabajador es afectar o aplicar ese fondo de cese a su retiro. Y por lo tanto, la Cámara entiende que no es aplicable la prohibición del decreto 329 al régimen de la industria de la construcción. Por supuesto, acá tienen una cantidad de fallos donde, no habiendo particularidades como el periodo de prueba, los despidos son interpretados como vulneración clara y expresa al decreto 329 y por lo tanto el juez manda la reincorporación inmediata del trabajador. Un fallo interesante que es ni más ni menos de la Corte, donde la Corte ratifica que un acuerdo que hagan trabajador y empleador, un mutuo acuerdo, en la medida que se celebre ni mucho menos a una actividad presencial. Entonces lo que dice Federación en ese informe, que me parece interesante, es: acá no tenemos solución, porque si va a trabajar, cobra todo. Y si no, 223 bis, pero 223 bis cuando está en salario de suspensión. Cuando hay una situación mixta, ¿hay un 223 mixto? En principio no. El otro punto que resalto es, uno fue resuelto, las personas mayores de 60, las embarazadas y aquellas que integran el grupo de riesgo, hasta antes del decreto 792, que es del 12 de octubre, cobraban todo y había que hacer todos los aportes. Esto era realmente costoso también para las empresas. Bueno, esto fue modificado por el decreto 792, muy difícil de ubicar porque es un decreto que se refería a un montón de prórrogas, de situaciones de aislamiento, pero ahí escondido en el artículo 24 aparece, que yo lo transcribo en la diapositiva siguiente, que este tipo de grupos de personas que están dispensadas de concurrir al lugar de trabajo van a tener un tratamiento distinto. O sea, van a tener la prestación va a tener carácter no remunerativo y van a pagar solamente la parte de obra social. Cosa que me parece, digamos, por lo menos que ayuda desde el punto de vista del empleador. No así, y nada dice, porque se refiere solo a embarazadas más de 60 y grupo de riesgo, respecto de aquellos que están dispensados de concurrir al lugar de trabajo porque tienen que estar al cuidado de niños o adolescentes, etc. Bueno, ahí también se produce una situación muy parecida al caso anterior. Es una persona que no trabaja y no hay hasta ahora forma de atenuar ni el pago del salario ni la carga previsional sobre esas personas. La que no presta servicios, ahí es 223 bis y ciertamente bueno, tiene el tratamiento que ya dijimos. Para terminar, 2 diapositivas. El efecto en la liquidación de haberes.
fueron comentados hoy a la mañana, incluso en el trabajo, digamos, de los 2 trabajos que vimos hoy, se citó el fallo Carabajal. Es imperioso que de alguna manera se regule la situación de cómo otorgar las vacaciones. Ciertamente hay gente que todavía no gozó vacaciones del periodo anterior y ya estamos transcurriendo octubre y a partir del 1 de octubre las personas tienen derecho a poder gozar de las vacaciones. Con lo cual, está claro lo que el juez dice en este caso, que si una persona no puede viajar, no puede ver a su familia, no puede hacer nada, ciertamente las vacaciones no reparan o no cumplen el objetivo para el cual el legislador las pensó. Y en materia de sueldo anual complementario, recordar que siempre la base de cálculo es el concepto no remunerativo y en la medida que sea de periodicidad mensual y no mayor. Acá todas las prestaciones que tengan un 223 bis mediante, salvo que ese acuerdo homologado haya tenido una previsión expresa de su consideración para el aguinaldo, obviamente los 223 bis es tiempo no trabajado. Y en principio va a haber que hacer las proporciones correspondientes al sueldo anual complementario por todo el periodo comprendido en el 223 bis. Cosa que para el trabajador obviamente es un perjuicio, pero dentro del contexto y puesto también del lado del empleador, obviamente tiene una cierta lógica. Las propuestas, desde mi punto de vista y humildemente, creo que continuar con la prohibición de despidos y suspensiones no es adecuado, no es el camino. De hecho, como dijimos, ya estamos viendo que los decretos que prorrogan, por otro lado, ya levantan la prohibición hacia el futuro y la mantienen para el plantel de trabajadores anteriores. Entiendo también sería desacertado continuar con la duplicación de la indemnización, porque una cosa es frenar el aluvión cuando se produce esta situación y otra cosa es mantener esta situación eternamente cuando la ley tiene la previsión de la indemnización y tiene la estabilidad impropia en la cual el empleador tiene la facultad de organizar el trabajo como considera. Con lo cual creo que seguir con estas medidas de tapón de alguna manera puede ser contraproducente y terminar con una desaparición de fuentes de trabajo más que con el mantenimiento. En cuanto al 223 bis, tratar de establecer o tratar de contemplar estas situaciones. Como dije, una fue resuelta por el decreto 792, pero nos quedan los que están bajo el cuidado de niños o adolescentes. Y también lo que yo dije así a modo coloquial, un 223 mixto, cuando no está ni suspendido, pero ni trabaja completamente. Y en cuanto a las vacaciones, creo que tendría que haber un marco de la autoridad de aplicación, porque si lo dejáramos librado a los convenios, hay actividades que no tienen convenios, para que las empresas sepan qué hacer y de alguna manera tengan certeza jurídica respecto de cómo cumplimentar el deber de otorgar las vacaciones. Muchísimas gracias. Doctora Cristali, tiene el audio bloqueado. Bueno, agradecí al doctor Vázquez y pasamos ahora al debate. Con las consultas hechas después de una clasificación que hayan hecho las relatoras. Bueno, y poder acomodarnos a los tiempos, que seguramente este debate se acortará un poquito. Bueno, quedaron 2 preguntas de hoy a la mañana, así que voy a leer la primera. Fue de Petrocelli María del Carmen y ella plantea: una empleada que trabaja desde marzo en home office para el cuidado de su beba, ¿hasta cuándo continúa con esta modalidad? Sí, y amplía, si no es tiempo ya de que vaya gestionando previo con su niñera el retorno a la modalidad presencial a la empresa. Bueno, ahí en real, esa es una de las situaciones que está comprendida en la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, donde están las mujeres embarazadas, los mayores de 60 años y las personas de riesgo.
Y en otro inciso o en otro artículo están las personas que están al cuidado de menores. Realmente esto genera una tensión que es, creo que, el motivo de la consulta, porque de alguna manera las personas no están concurriendo a trabajar y se está pagando el total del salario y se está pagando el total de la carga previsional que tiene ese salario. Bueno, en cuanto a la pregunta, hasta ahora eso no cambió, la resolución 207 sigue igual. Evidentemente alguien empezó a pensar en esto porque el decreto 794, por lo menos el primer grupo, el de riesgo, embarazados y más 60, trató de atenuar un poco, descomprimir esta tensión y dijo, bueno, por lo menos acá démosle un carácter no remunerativo, pero no así lo han dicho para aquel que está trabajando, que no está trabajando dedicado al cuidado de los hijos. Entonces creo que ahí sigue la tensión máxima porque no hubo una flexibilización ni en cuanto al monto del salario ni en cuanto al tratamiento previsional. Y creo que es uno de los puntos que yo señalé en rojo en las propuestas. Me parece que esa tensión de alguna manera debiera tener alguna solución. Bien. Bueno, y otra de las preguntas que quedó esta mañana es de Mariana Quintero, que consulta: los gremios que tienen homologados los acuerdos del 223 bis hasta septiembre, ¿cómo se sigue liquidando en octubre? ¿Con reducción? Es una buena pregunta. Yo creo que van a renovar. Yo estaba pensando cómo le decía Nora. Tardíamente van a renovar. Incluso yo les comentaba que estuve revisando las resoluciones del Ministerio de Trabajo, la primera y la extensión, las que proyectan el panorama de hasta cuándo se puede extender el 223 bis, y ya está vencido eso. Es como que requeriría de una nueva norma del Ministerio de Trabajo. Pero yo creo que en la práctica, y dada la situación y dada la realidad de cómo sigue la pandemia, yo creo que esto va a salir. Es como que una vez más nos va a pasar algo que no debiera pasar, pero a los que lamentablemente nos vamos acostumbrando. Creemos que va a salir y bueno, y después sale. El problema es cuando no sale y quedamos todos los profesionales a veces descolocados. Pero yo creo que alguna solución se le va a encontrar y tardíamente, de alguna forma, acomodarán el marco normativo para que se pueda seguir renovando varios periodos más de 223 bis. Bien, bueno, leo una del chat de Perdón, ahora que... ¿Puedo contar algo? O no sé qué opina Matías también en este tema. Con respecto a la primera pregunta, siempre surgió o existió la duda si aquellas personas que quedaban al cuidado del progenitor, que quedaba a cuidado del menor, estaba licenciado, pero siempre estuvo la duda si había o no que pagarle. Todo se hizo un poco, me parece que este decreto, el 792, que al no incluirlos, muchas colegas sostienen que tenían razón de que no había que pagar. Lo que pasa es que se extendió tanto la cuarentena que la mayoría de los fallos obligó a pagarle a las personas que estaban en esa situación. Creo que Matías había hecho algún comentario en tu trabajo sobre eso. Sí, había hecho referencia al ATP también, que obviamente las personas cobraron ATP y por lo tanto creo que eso ha desdibujado esta, no sé si fue adrede o una desprolijidad normativa. Pero, a ver, la persona que realmente no puede concurrir a su lugar de trabajo porque tiene hijos en edad escolar, limitado siempre a un solo progenitor, creo que está en una situación complicada. Y creo que más de uno de nosotros la estamos viviendo, digamos. Digamos, si los chicos, más allá de que puedan estar conectados, los que están en edad escolar y son chicos conectados de forma remota, si no hay otra persona que los asista, no pueden estar absolutamente solos ni tampoco cumplir con sus tareas escolares. Con lo cual, ciertamente, hay un adulto que tiene que estar al lado de ese menor y obviamente tampoco es culpa del adulto esa situación y no poder ir a trabajar. Con lo cual, a lo mejor creo que no pasa porque no cobre, sino pasa por darle el tratamiento más liviano posible
desde el punto de vista de la remuneración, o un poco flexible desde el punto de vista de la remuneración y desde el punto de vista de los aportes y contribuciones, como ha ocurrido en otros casos, en lugar de discutir si está dispensada, si está imposibilitada, si está suspendida. El asunto es que no puede ir a trabajar y no está yendo. Entonces, de alguna manera, bueno, si cobra menos y hay menos aporte, la tensión reduce. La persona cobra, que por otro lado lo necesita, y el empleador, de alguna manera, siente que alguien le dio una mano. Esa es mi visión. Hola Eduardo, ¿qué tal? Me sumo al debate de este tema. Yo había aportado... Hola Matías. ¿Cómo te va? Excelente, aprovecho para felicitarte la disertación. Había aportado la opinión de un juez que citaba también otro fallo donde hacían hincapié a no buscar la literalidad del artículo, sino lo que quería decir la norma. Y yo creo que fue un error garrafal, eso sí, el artículo no lo dice. Realmente, si leemos la letra fría de ese artículo, es una falta injustificada. Ahora también la realidad era que lo que vos decís, que esa persona tenía que estar al cuidado de su hijo y había que pagar el sueldo. Y ni hablemos de los casos de trabajadores de la salud que tenían hijos, donde también estaban obligados a ir a trabajar, pero puede haber un matrimonio que ambos eran personal de salud, que de hecho en la comisión nos ha llegado esa consulta, donde era ya un caso extremo, ¿no es cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Eduardo, ¿coincidís que el 792 no contempla a los progenitores? Expresamente no lo dice. No lo dice. Tiene 2 párrafos. En el primer párrafo del artículo 24, si no recuerdo mal, sí, menciona a todos. Menciona al grupo, que no tenemos duda, que es más 60 embarazadas, más riesgo, y menciona también la cuestión del cuidado. Pero después, en el segundo párrafo, cuando dice lo que dispone, ahí se refiere solo al primer grupo, con lo cual entiendo que no está abarcando a las personas que están al cuidado de los hijos. Coincido, digamos. Igualmente estemos atentos a que haya un emparche, otro emparche y así sucesivamente, ¿no? Sí. Sí, en ese caso después liquidamos todo de vuelta, Matías, no hay problema. Veo que te pasó. No. Sí. Bueno, si les parece, leo una más de las que están en el chat porque estamos un poco ajustados con el tiempo. Pregunta para el doctor Vázquez, dice, el 792 que no está reglamentado, ¿qué opina sobre el presentismo? ¿Todo salario va a estar incluido en un solo concepto y es no remunerativo? Sí, no lo dice realmente, el 792 no lo dice, pero yo creo que el espíritu es justamente bajar la carga. Para mí lo que quisieron hacer es como una especie de es como un 223 bis, pero específico para este grupo. Es decir, busquemos la forma de que esto cueste un poco más barato para que el que le tiene que seguir pagando el sueldo. Con lo cual entiendo que todo lo que perciba el trabajador es no remunerativo, con la excepción de los aportes a la obra social y al PAMI, como expresamente lo dice. Creo que es así. Mario. Bueno, ya no sé, Diana, si querés vos cerrar. Bueno, agradeciéndole nuevamente al doctor Vázquez y enriquecedora toda su exposición. Bueno, lo despedimos. El agradecido soy yo. Realmente Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, igual me quedo, porque realmente hoy a la mañana fue excelente la mañana, perdón, a pesar de que las semanas son arduas, pero bueno, me voy a seguir quedando porque realmente es muy interesante y uno siempre aprende. Así que muchísimas gracias de mi parte. Muchas gracias. Bueno, pasamos al segundo tema del área laboral, que es teletrabajo.